Le Petit Jardin, un exclusivo restaurante francés en el corazón del centro de Los Ángeles. Frente a la entrada, una abuela coreana permanecía de pie en silencio. Kim Sun-ja, de 79 años. Era mi abuela. El hanbok que llevaba mi abuela era precioso. La blusa lavanda estaba hecha de seda de alta calidad y la luz fluía suavemente. El color rojo rosado fluye elegantemente hasta los tobillos y, a cada paso, es suave. Las plumas blancas y el collar estaban cuidadosamente dispuestos y en el pecho. Llevaba un pequeño y hermoso juguete atado que se balanceaba suavemente al caminar. La abuela llevaba el pelo recogido con esmero. Ella dobló la esquina y le puso una horquilla, y se veía realmente elegante. Era elegante. Este hanbok fue el último regalo que me dio mi abuelo hace 30 años. Fue algo especial para mi abuela, que lo había estado guardando en el armario hasta ahora. Era un atuendo significativo. Mi abuela respiró hondo y abrió la puerta del restaurante. Entraste. Había un temblor en un rincón de tu corazón, pero al mismo tiempo tenías una firme determinación. Estabas allí. Tenías algo que debías hacer hoy. Entra por la entrada. Fue Brad Wilson, de 28 años, quien saludó a la abuela. Un hombre alto, delgado y blanco con pantalones negros bien planchados y camisa blanca. Llevaba una camisa y un chaleco negro. Era del medio oeste estadounidense. Vine a Los Ángeles con el sueño de convertirme en actor y he estado trabajando como camarero durante 2 años. Al principio estaba Pan con una sonrisa brillante en su rostro. Me saludó, pero en el momento en que miró de cerca el hanbok de mi abuela, su expresión cambió sutilmente. Las cejas comenzaron a fruncirse levemente y la sonrisa en los labios se volvió incómoda. Miró a su abuela de arriba abajo por un momento. Luego sintió algo incómodo. Mostró una mirada de vergüenza que intentó ocultar, pero no pudo. Lo siento, pero Brett abrió la boca con una voz ligeramente temblorosa. El trato amable y cortés que se daba a los invitados era claramente diferente. Era un tono frío que me hizo sentir distante. Nuestro restaurante tiene un código de vestimenta. Hay una regla. Ante las palabras de Pan, la abuela levantó la vista en silencio y lo vio. Miré a mi abuela. Había confusión en sus ojos, pero al mismo tiempo también calma. Fueron muchas las experiencias que tuvo mi abuela a lo largo de los años de su vida que la tranquilizaron. Lo estaba preparando. Por favor, vete. Las últimas palabras de Brett fueron en la entrada del restaurante. Se creó un silencio gélido. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Fue lo mismo. Una sorpresa momentánea cruzó el rostro de la abuela, pero pronto recuperó la compostura. La abuela no dio un paso atrás, sino más bien un poco. Se puso de pie y miró a los toros, y estaba tranquilo y sereno. Ella habló con voz clara. ¿Por qué no me queda la ropa? Abuela. La pregunta era genuinamente curiosa. No se trataba de enojarse ni de ser grosero. No, sentí que mi abuela realmente quería entender lo que llevaba puesto. Él miró el hanbok que yo llevaba puesto y volvió a preguntar. Lo llevaba puesto porque no tenía espacio de sobra. ¿Estás bien o llevas ropa sucia? Brad se sorprendió por la reacción tranquila de su abuela. Más bien, parecía aún más avergonzada. Quizás mi abuela estaba enojada o muy molesta. Supongo que esperaba que hicieras un escándalo, pero respondiste con tanta calma y lógica. Cuando le hice la pregunta, parecía que no sabía qué responder. Ah, eso es lo que hacemos en Bread. Empezó a tartamudear. Su habitual seguridad al saludar a los invitados desapareció sin dejar rastro. Miró a su alrededor por un momento, como si estuviera pidiendo ayuda a alguien. Envió una mirada. Solo aceptamos vestimenta clásica y formal. Pan habló más cerca. Su voz era gruesa, pero había una nota en su voz. No estaba seguro. Era como si estuviera diciendo algo que alguien me había enseñado. ¿Era tan extraño? La ropa se quedó ahí. ¿De qué estaba hablando? Me sentí incómodo a pesar de llevar ropa. Extraña. En ese momento, él mismo pareció sentir que algo andaba mal. Mi abuela. Escuchó con calma el final del discurso de Brett. Y luego hubo silencio por un momento. A la entrada del restaurante, otros clientes también observaban en silencio esta situación. Había una pequeña sonrisa en el rostro de la abuela, pero había algo en esa sonrisa.
Había una sensación de soledad mezclada, como si hubiera sido así durante mucho tiempo. Era una expresión que parecía anticipar la obra. Este atuendo es tradicional coreano. Es un hanbok, un vestido tradicional coreano. Mi abuela lo dijo con voz clara y orgullosa. Dijiste que estabas explicando con seguridad mientras ajustabas ligeramente el ancho de la falda del hanbok. Empezó. Es el traje más formal que se usa en nuestro país. Hay un tono grave en la voz de mi abuela. Estaba lleno de orgullo y se conservaron miles de años de historia y tradición. ¿Hubo tanta resonancia? ¿Dónde se puede encontrar ropa más formal que esta? Cuando la abuela hizo la última pregunta, Brad se quedó completamente sin palabras. Lo perdí. Abrí y cerré la boca, intentando decir algo, pero al final no salieron palabras. Pero la voz del pan se hacía cada vez más pequeña, como la digna y lógica de su abuela. Date cuenta de lo absurdo que es tu argumento antes de dar la explicación. Parecía que empezaba. Su cara se ponía cada vez más roja, y un sudor frío se acumulaba en su frente. Comencé a sentir la mirada de otros clientes observando esta situación dentro del restaurante y de mis compañeros. Los empleados también empezaron a mirar en esa dirección, uno por uno. Brad estaba completamente acorralado. Ahora sé lo bonito y formal que es el hanbok de mi abuela. Pude verlo con mis propios ojos y la actitud de mi abuela era más educada que la de cualquier otra persona. Parecía una sinfonía, pero le dije a aquella anciana que era un traje extraño. Le dije que saliera. Brad ya no sabía qué hacer. Me sentía avergonzado. Mi abuela seguía sonriendo tranquilamente y comía el pan. Él observaba, sin enojarse ni levantar la voz, solo en silencio. Estabas esperando, como si estuvieras esperando que pan se diera. Cuenta por sí solo. Era lo mismo, pero había una profunda tristeza en un rincón del corazón de mi abuela. No era la primera vez que esto pasaba, ya hace mucho tiempo. Los dolorosos recuerdos que había vivido mi abuelo estaban volviendo a la mente de mi abuela. Me vino a la mente que mi abuela vestía un hanbok y entró sola al restaurante. Había una razón desgarradora para esa historia, que comenzó hace más de 50 años. Se remonta a 1968, cuando Kim Cheol-soo tenía 26 años. El marido de mi abuela y Kim Sun-ja, de 23 años, acababan de casarse y se mudaban a los Estados Unidos. En aquel entonces, la Torre Coreana de Los Ángeles era diferente a lo que es ahora. Era completamente diferente. Había muchas tiendas destartaladas y la mayoría de los coreanos vivían en casas pequeñas. El joven Cheol-soo y Sun-ja tuvieron que vivir juntos en un apartamento o un estudio. Fue lo mismo. Empezaron su vida de recién casados en un pequeño estudio. Pero Cheol-soo tenía algo especial de lo que enorgullecerse. Había una cosa, era un hanbok. A Cheol-soo le encantaba el hanbok, me encantó. Tenía 3 piezas de hanbok que traje de Corea. Eran pantalones y chaquetas gris claro. Una chaqueta azul oscuro y un hanbok de seda de alta calidad que se usa solo en ocasiones especiales. Cheol-soo ha estado usando hanbok desde que estaba en Corea. Me gustó, cariño. Aunque vengamos a Estados Unidos, no deberíamos olvidar nuestra cultura. No lo haré. Cheol-soo solía decirle a Sun-ja que los fines de semana siempre usaba hanbok. Salía a caminar con Sun-ja. Sun-ja también llevaba un bonito hanbok. Y Cheol-soo, caminamos por la calle tomados de la mano, con un elegante hanbok. Cheol-soo con hanbok. El aspecto era realmente genial. El hanbok le quedaba genial a Cheol-soo, que es alto y tiene hombros anchos. Las líneas de la chaqueta hacían que su figura pareciera más digna. El ajuste holgado de los pantalones daba una sensación de ocio. Pero en la década de 1970 en Estados Unidos no veían con buenos ojos que los asiáticos llevaran hanbok. Mira ese atuendo tan raro otra vez. ¿Dónde consiguen los chinos ese tipo de ropa y la usan? ¿Y ni siquiera es Halloween? Me pregunto si habrá una fiesta de disfraces o algo así. Cada vez que camino por la calle, la gente me mira fijamente. Siguió el murmullo. Cheol-soo y Sun-ja se miraron con esa mirada. Intenté soportarlo, pero cada vez era peor. Era una cálida tarde de sábado de la primavera de 1972. Cheol-soo y Sun-ja salieron a caminar por un parque cercano vistiendo hanbok como de costumbre. Cheol-soo llevaba un hanbok gris claro y Sun-ja llevaba un hanbok rosa claro. Estábamos sentados en un banco del parque hablando, cuando de repente aparecieron 3 jóvenes blancos. Llegaron borrachos y con mirada hostil en sus caras. «¡Hola, chino!», gritó fuerte uno de ellos.
Cheol-su se levantó en silencio y dijo: «Somos coreanos y descansemos tranquilamente aquí». Es solo que el inglés de Cheol-su es extraño, pero intentó ser lo mejor que pudo para ser educado. Lo dije, pero los jóvenes están aún más enojados, ya sea en Corea o en China. No importa. ¿Qué haces aquí con esa ropa tan rara? Si vinieras a Estados Unidos, estarías aquí. Vístete apropiadamente y uno de ellos recoge una piedra del suelo. Los chinos entregaron piedras a los hombros de la retirada. Fue un buen golpe. No era una piedra muy grande, pero impactó más que dolió. Sunja estaba asustada y se aferró con fuerza al brazo de Chul-su. «Cariño, vete rápido». Sunja habló con voz temblorosa, pero Chul-su no se fue fácilmente. No entendía por qué tenía que huir si no había hecho nada malo. No hubo manera, pero los jóvenes amenazaron con darle más piedras y no tuvo más remedio que retirarse. Salió del lugar agarrando la mano de Sunja incontables veces. Su hanbok fue golpeado por una piedra. Había una cicatriz y una herida aún más grande en mi corazón. Esa noche, Cheol-su dijo: «No tenía ninguno». No dejaba de pensar en ello mientras cenaba e incluso al acostarme. Hubo un momento en que estaba preocupado por Sunja, así que le pregunté, y ella dijo que estaba bien. Pero Chul-su dijo no, estaba bien. No estaba bien que me sometieran a violencia solo por llevar hanbok. Me dolió mucho que me negaran la identidad. Sin embargo, Cheol-su, no dejé de usar hanbok. Al contrario, intenté usarlo más a menudo. No debemos rendirnos. Nuestra cultura no está equivocada. Chul-su se lo contó a Sunja, pero Sunja estaba preocupada. Tenía miedo de que ocurriera algo peligroso cada vez que Cheol-su usaba hanbok. Así fue durante varios años. Flowet Cheol-su todavía usaba hanbok a menudo, y cada vez se enfrentaba a discriminaciones grandes y pequeñas. Tuve que soportar las miradas. Algunos días me echaban de la tienda. Otros días me echaban de la tienda. Tuve que escuchar muchas palabrotas en la calle. Entonces tuve un momento crítico que hirió profundamente a Cheol-su. El incidente ocurrió en el otoño de 1975. Hice algunos amigos extranjeros en los EU, que trabajaban en la misma fábrica. Eran colegas, el italoamericano Tony, el irlandés americano, Michael y el mexicano. Me gustó el americano Carl Cheol-su. Cheol-su como era sincero y amable. Almorzábamos juntos y a veces después del trabajo. También bebía cerveza. Era la primera vez que Cheol-su tenía amigos de verdad en Estados Unidos. Pensé que estábamos saliendo. Un sábado, Cheol-su fue a un mercado coreano a comprar con un hanbok, pero me encontré con unos compañeros de trabajo frente al supermercado. También estaban de compras. «Ah, ya estás aquí. Hola, Tony. Un placer conocerte». Se saludaron, pero en el momento en que vieron el hanbok de Cheol-su, sus expresiones cambiaron sutilmente. Cambió. Hubo un silencio incómodo. «Ah, es fin de semana, así que llevo ropa cómoda». «¿Salieron?», dijo Michael con torpeza. Cheol-su comentó que su reacción fue un poco extraña. «Lo sentí, pero no me importó». «Sí, es tradición en nuestro país. Es un vestido. Se llama hanbok». Cheol-su lo explicó con orgullo. Pero sus amigos solo dijeron, «Ah», pensé, «Ah, es cierto». Y simplemente lo pasé por alto. Esa noche, ¿qué le pasó a Cheol-su? Regresé al supermercado porque necesitaba comprar algo. Pero en el estacionamiento detrás del supermercado, escuché las voces de los amigos que conocí durante el día. Cheol-su se alegró de verlos e intentó acercarse. Me detuve cuando escuché su conversación. Honestamente, Cheol-su es un buen amigo, muy amable, trabajador y el mejor amigo de Tony. Era una voz. Cheol-su intentó sonreír. Así es. Tiene una buena personalidad y es bueno en su trabajo. Pero Michael dice lo fue. Ojalá no hubiera llevado ropa tan cutre. La sonrisa de Chul-su se endureció. Ay, yo también. Pensé en eso. Es un poco vergonzoso ir juntos. Estoy de acuerdo contigo, Carl. Llevas un tiempo en Estados Unidos y todavía llevas esa ropa. Es un poco raro. Las miradas de los demás hacia nosotros también son raras. Y sabemos que somos cercanos a Chul-su. ¿Qué pensarías si lo supieras? Cheol-su no podía moverse. De allí. Estaba congelado como si se hubiera convertido en hielo. Era algo que atesoraba. No podía creer que mis amigos pensaran así de mí. Pero no se lo digas a Cheol-su. Se lastimará. Tony dije, por supuesto. Pero es ropa muy normal. Pensé que sería lindo usarlo.
Así que Cheolsu se sentó allí en silencio. Me fui olvidándome por completo que había venido a ver el mercado y simplemente volví a casa. Regresó esa noche y no pudo dormir. Las palabras de mis amigos no dejaban de resonar en mi cabeza. Me avergonzaba la ropa miserable. Extrañamente, Sunja vio a Cheolsu dando vueltas en la cama y se preocupó. «Cariño, ¿qué demonios pasa? Ha sido raro todo el día, Sunja», preguntó con voz preocupada. Cheolsu guardó silencio un rato y finalmente abrió la boca. «Lo abrí, cariño. ¿Sabes lo que escuché hoy?» La voz de Cheolsu temblaba. Sunja se incorporó en la cama y le dijo. Levanté la vista y vi a Cheolsu empezar a hablar despacio. Estaba en el estacionamiento del supermercado. He escuchado conversaciones entre amigos sobre lo que piensan de sí mismos. Te conté todo lo que tenía que decir sobre el hanbok. Cuando Cheolsu contó lo que sus amigos habían dicho, la cara de Sunja se transformó en sorpresa. Estoy congelada, cariño. Yo era ese tipo de persona para ellos, no una amiga, sino una vergüenza. Sunja apretó con fuerza la mano de Cheolsu. El dolor de su esposo era el suyo. Me sentí mal porque el hanbok, del que estaba tan orgulloso, era así. Nuestra cultura, que tanto apreciábamos, era como ropa de mendigo para ellos. Había una voz profunda en la voz de Cheolsu. La desesperación lo invadía. Después de esa noche, Cheolsu nunca volvió a usar hanbok. Pero en el corazón de Cheolsu, algún día volvería a usar hanbok con orgullo. Todavía tenía ganas de usarlo, y duró 30 años. Con el paso del tiempo se produjeron cambios asombrosos. Comenzó en la década de 2000 cuando Corea empezó a recibir atención mundial. Al principio fueron pequeños cambios en el Mundial de 2002. Cuando Corea avanzó a las semifinales, Cheolsu estaba llorando frente al televisor. Me dolió el corazón cuando vi a los estadounidenses animando a Corea. La esquina se está poniendo caliente, cariño. Nuestro país realmente se está volviendo grandioso. Cheolsu se lo contó a Sunja, pero aún estaba muy guardado en el armario. El hanbok no se usó y en la década del 2000 a partir de la segunda mitad, empezaron a suceder cosas realmente increíbles. Los dramas coreanos también son populares en Estados Unidos. La tienda de DVD del barrio donde viven Cheolsu y Sunja tiene una sección de drama coreano que está empezando a ganar popularidad. Cuando vi a mujeres blancas alquilando dramas coreanos, no podía creerlo. Hice una mueca que decía, «Cariño, esa gente es realmente...». Creo que es cierto que vemos dramas coreanos. Los dramas coreanos son populares hoy en día. Sunja también se sorprendió. Hubo un tiempo en que eran extraños. Las personas que solían llamarse asiáticos ahora muestran interés en la cultura coreana. A medida que entramos en la década de 2010, siguieron sucediendo cosas aún más sorprendentes. Sucedió. El K-pop empezó a arrasar en el mundo. Cheolsu salió en las noticias en Estados Unidos. Me froto los ojos cuando veo a los jóvenes enloquecer por los cantantes coreanos. Lo hice. Esos niños realmente están escuchando las canciones de nuestro país y de Corea. La comida también empezó a ganar popularidad. El kimchi, el bulgogi, el bibimbap, antes con olor. Cosas que antes se consideraban alimentos extraños, ahora se consideran saludables y deliciosos. Estaba en el punto de mira. Había 1 o 2 restaurantes coreanos cerca de la fábrica donde trabajaba Cheolsu. Comenzó a suceder, y sorprendentemente, los clientes blancos empezaron a hacer fila y esperar. Cariño, el mundo ha cambiado muchísimo. Cheolsu está empapado. Lo dije y con el paso del tiempo, en 2020 Parásitos ganó el premio de la Academia. Cuando lo recibí, Cheolsu lloró muchísimo. Cariño, la película de nuestro país. El máximo galardón en Estados Unidos fue otorgado a un director coreano de televisión. Estaba hablando en inglés, y los americanos me dieron una ovación, de pie. Los coreanos, antes vistos como asiáticos extraños, ahora tocan en los escenarios más importantes del mundo. Se reconoció. Esa noche, Cheolsu abrió el armario por primera vez en mucho tiempo. Las prendas hanbok todavía estaban allí, dobladas y guardadas en lo más profundo, a pesar de que habían pasado décadas. Sunja lo cuidó muy bien, y quedó precioso. Cheolsu tocó el hanbok. Murmuré. ¿Está bien ahora? Pero todavía no tuve el coraje. Hace tanto tiempo que no lo uso que no sé cómo volver a ponérmelo. Fue muy frustrante. Pasó el tiempo, y en otoño de 2021, la salud de Cheolsu empeoró. Empecé
a sentirme peor. Al principio pensé que era solo un resfriado. Cuando fui al hospital, tenía cáncer de pulmón y ya estaba bastante avanzado. El médico dijo que tardaría como máximo 1 año. Fue sorprendentemente barato. Creí que había comprado suficiente. Pero me arrepiento de una cosa. Allí, acostado en una cama de hospital, Cheol-soo miró por la ventana. Pensé que debía haber mucha gente por ahí que amaba la cultura coreana. Es tan triste que todavía tengo un hanbok escondido en mi armario. Fue una lástima. Un día, Sunja me dio la noticia en la habitación del hospital. Tradición coreana. Fue un artículo especial sobre cultura, que presentó la belleza del hanbok. El contenido era: cariño, mira, ahora hay tanta gente vistiendo hanbok, me gusta. En la pantalla, personas de diversas nacionalidades visten alegremente hanbok. Mientras yo disfrutaba del hanbok, había turistas extranjeros haciendo fila y vistiendo hanbok. Cheol-soo se estaba divirtiendo tomando fotografías y suspiró profundamente. Mientras las miraba, me tomé un descanso. Ahora Corea se ha vuelto muy famosa. Y luego tomó la mano de Sunja y dijo: cariño, fui un tonto. ¿Por qué dices eso? Llevo décadas escondiendo mi hanbok. Nuestra cultura es... No era algo de lo que avergonzarse, no era mi culpa. Pero había un profundo arrepentimiento en la voz de Cheol-soo. Ahora Corea se ha vuelto famosa y nuestra cultura es así. Lo sé, pero quiero usar hanbok contigo y tener una buena comida en un buen lugar. Pero Cheol-soo miré a Sunja y le dije. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mi cuerpo no me sigue. La voz de Cheol-soo se ha vuelto cada vez más baja y ahora es difícil incluso levantarse. Estaba en un estado de arrepentimiento, cariño, por llevar un hanbok contigo. Quería invitarte a una buena comida en un lugar elegante, pero ahora no puedo hacerlo. Creo que Sunja sostuvo la mano de Cheol-soo con fuerza. Está bien, cariño. Solo tu corazón me basta. Cheol-soo mira al techo, murmuré. Ahora a la gente le gusta el hanbok. ¿Por qué recién ahora se usa? En noviembre de 2022, Cheol-soo dio su último aliento. Sunja sostuvo su mano en la cama del hospital y cerró los ojos en silencio. En el funeral, Sunja dijo: saqué el hanbok que tanto me gustaba. Pantalones gris claro. Estuvo escondido en el armario durante décadas, pero todavía está allí. Fue hermoso, cariño. Te lo pondré ahora. Sunja le puso el hanbok a Cheol-soo. Te lo di. Cheol-soo se ve muy tranquilo con un hanbok. Parecía que el momento tan esperado finalmente había llegado. Y ahora, en noviembre de 2023, se cumplirá exactamente 1 año desde que falleció mi esposo. Era un día en que la abuela Sunja fue a visitar la tumba del abuelo temprano en la mañana, sosteniendo crisantemos en su mano. Llevaba el hanbok que su abuelo le había regalado como último regalo. Era una blusa color lavanda. Ya ha pasado 1 año desde que mi abuela tenía la frente rosada, dijo, mientras depositaba flores frente a la tumba de su abuelo, que deseaba mucho hacer. Voy a intentar hacer lo que hicieron por mí. Había una firme determinación en la voz de mi abuela. Estaba lleno de cosas que no podías hacer, como usar un hanbok y comer en un restaurante elegante. Perderé ese sueño. La abuela acarició la lápida por un momento. Lo dijiste, tenías razón, nuestra cultura es vergonzosa. No, ahora todo el mundo dice que nuestro hanbok es hermoso. Con orgullo os mostraré lo orgullosos que estamos de nuestras bellas tradiciones. Quiero decir, la abuela se levantó y dijo una última vez. Te lo dije, cariño, espera. Volveré pronto y te lo contaré todo. Te lo daré y la abuela tomará un taxi hasta el centro de Los Ángeles. Te dirigiste al exclusivo restaurante francés Le Petit. Era una broma. La abuela tenía el último deseo de su abuelo en su corazón. Pero la realidad era diferente a lo que pensaban la abuela y el abuelo. La abuela todavía... Me negaron la entrada frente a un restaurante porque llevaba un hanbok. El pan se quedó completamente sin palabras ante la explicación tranquila y lógica de su abuela. Está bloqueado. El dicho de que el hanbok es un vestido tradicional coreano también es un vestido formal. No había forma de refutar la explicación. De hecho, el hanbok de mi abuela, porque era un atuendo elegante y hermoso que cualquiera podía ver. Pero Brad continuó tartamudeando y el sudor se le formó en la frente. Comenzó y la voz se hizo cada vez más baja, y otros invitados a su alrededor dijeron. También sentí que estaba observando la situación. Brad giró la cabeza confundido. Empecé a buscar a alguien. Decidí que no podía manejar esta situación sola.
Espera un minuto, dijo Brett apresuradamente, y se dirigió al interior del restaurante. Se dirigió hacia allí. Sus pasos eran rápidos y su expresión estaba llena de desesperación. Estaba lleno. La abuela seguía de pie tranquilamente en la entrada mientras otros invitados pasaban. La gente miraba el hanbok con ojos de admiración, pero la abuela no se inmutó en absoluto. No lo hice. Más bien, esperaba esta situación en un rincón de mi corazón. Hubo una calma como si hubiera habido un momento, y después de un rato, se escuchó el sonido de pasos pesados. Apareció un hombre llamado Steve Johnson, de 45 años. Era un gerente de restaurante de Texas, alto y bien formado. Llevaba un traje negro, pero la corbata estaba suelta. Steve tenía una expresión cansada e irritada en su rostro. He trabajado como gerente en un restaurante durante 5 años, pero recientemente me divorcié y necesito pensión alimenticia. El estrés era diferente debido al costo de vida, especialmente para los huéspedes asiáticos. Steve tenía un prejuicio negativo contra su abuela cuando la vio. Su expresión cambió significativamente. Al principio, simplemente parecía que tenía problemas con otro cliente, pero luego cambió su expresión a: en el momento en que miré de cerca el hanbok, mis cejas se fruncieron y las comisuras de mi boca cayeron. Bajó y negó con la cabeza, como si estuviera disgustado. Oh, Steve lleva un hanbok. Miré hacia arriba y hacia abajo y suspiré profundamente como si fuera un dolor de cabeza. Tenía una expresión que decía: aquí vamos de nuevo. Steve, no puedes usar ropa así. Las primeras palabras fueron firmes. No te asustes ni dudes como el pan. No, lo dijo con voz segura, como si fuera algo seguro. La abuela miró a Steve con calma y dijo: acabo de explicarte esto. Ropa formal coreana. Esto es América. Steve, le dijo a su abuela. Me interrumpió bruscamente, con la voz llena de irritación y tono autoritario. Había una manera americana de hacerlo. Steve se cruzó de brazos y miró a su abuela. Dijo mirando hacia abajo. Su postura mostraba claramente su superioridad y desdén. Sentí que si venías vestido así, los demás invitados se sentirían incómodos. En el momento en que Steve dijo eso, otros invitados cercanos comenzaron a recolectar dinero después de ver el hanbok de la abuela. Los que quedaron impresionados quedaron desconcertados por las palabras de Steve, y algunos invitados menearon la cabeza. Hice una mueca de incomprensión. El rostro de mi abuela se tornó momentáneamente. Mostró signos de dolor, pero pronto recuperó la compostura. Pero en mi mente, los recuerdos dolorosos que había experimentado mi abuelo estaban volviendo a mí. Steve se volvió más agresivo cuando vio que su abuela no se rendía fácilmente. Ni siquiera es Halloween. ¿Por qué llevas esta ropa?, preguntó Steve con sarcasmo. Algunos invitados lo miraron con expresiones de desaprobación, pero a Steve no le importó en absoluto. Yo no escribí esto. Esto no es Asiatown. Las últimas palabras de Steve fueron: había una evidente intención racista. Detrás de esas palabras, dijo mi abuela. Escuchó y cerró los ojos por un momento. La ira llenó su corazón. Mi abuelo me ayudaba a levantarme, pero al mismo tiempo también estaba profundamente triste. Esos momentos que fueron tan dolorosos me están sucediendo ahora también. Lo hubo, pero mi abuela se contuvo. Aún no era el momento. No. La abuela abrió lentamente los ojos y miró a Steve con calma. Me miró y luego dijo con una pequeña sonrisa: si haces esto, me arrepentiré. La voz de la abuela seguía siendo suave, pero había una extraña sensación en ella. Había una sensación de ocio, como si supiera algo. Era un tono así: creo que sería mejor parar ahora. Pero Steve le dijo a su abuela: al principio me quedé confundido. ¿De qué demonios estaba hablando esta anciana asiática? No pude entenderlo, pero pronto me di cuenta de que era algún tipo de advertencia. Me di cuenta de que la cara de Steve se puso roja. Era mucho mayor que yo. Sentí que muchas mujeres asiáticas me ignoraban, y eso fue lo que hizo Steve. Fue lo más insoportable. ¿Qué dijo de repente la voz de Steve? Se ha vuelto tan grande que todos los demás clientes del restaurante miran hacia aquí. Fue hasta tal punto que los viejos orientales nos ignoraron y Steve quedó completamente perdido. Los estribos y gritó. Su rostro estaba deformado por la ira y agitaba los puños rojos. Di un paso hacia ese momento.
No andes por Estados Unidos con esa ropa tan cutre. El cuerpo de la abuela temblaba levemente. Vestía ropas de mendigo. Eso fue exactamente lo que dijeron los amigos de mi abuelo. Y estaba en la mente de mi abuela. Los recuerdos volvieron a inundarme de repente. El joven Cheol-Su llevaba un hanbok, la orgullosa apariencia de bloquear piedras y lastimarme, la apariencia de amigos chismeando a mis espaldas. Al oír esto, pareció desesperado y falleció sin volver a usar nunca más el hanbok. El corazón de la abuela estaba caliente incluso después de 50 años. El hecho de que esto ocurra es la discriminación que tanto sufrió mi abuelo. No podía creer que esto siguiera ocurriendo. Esto no puede continuar. El país también necesita actuar. Lightien. Abuela Hai hizo una promesa en su corazón. El abuelo finalmente cedió. Pero dije que esta vez sería diferente y que nunca daría marcha atrás. Steve se emocionó aún más cuando su abuela no dijo nada. Te escucho. Sal ahora o llamaré a la policía. Brad también asintió con la cabeza, en apoyo de Steve, confiando en la autoridad del gerente. Fue un intento de justificar su postura. Sí, este es un lugar de alta categoría. Es un restaurante. Esa ropa no te queda bien. Los clientes a tu alrededor no se lo creerán. Observaban con expresión de impotencia. Algunos grababan la escena con sus teléfonos. Todo empezó y algunos, invitados, susurraban entre sí que esto era una discriminación evidente. Lo hubo, pero a Steve y Brad no les importaron las reacciones de quienes los rodeaban. Más bien, estaban convencidos de que tenían razón. En ese momento, mi abuela silenciosamente, Steve sacó su celular del bolso. Se dio cuenta de lo que hacía su abuela. Lo vi y me reí. ¿Qué pasa con el viejo asiático del vecindario? Voy a hacer una llamada telefónica. No importa a quién. Llame. Aquí, nosotros, es una regla. La abuela escuchó las palabras de Steve y sonrió por un momento. Hiciste esa sonrisa. Había una extraña sensación de tranquilidad y confianza en ella. Lo sabrás cuando tu abuela hable en voz baja y haga una llamada telefónica. Empezaron, pero Steve y Brad seguían ignorando a la abuela. Una mujer asiática mayor dijo que llamar a alguien no serviría de nada. Eso pensé, pero pronto se dieron cuenta del gran error que habían cometido. Me di cuenta de que el teléfono sonó varias veces y luego se conectó. Hola, señor Johnson. La voz de la abuela todavía era suave, pero había una firme determinación en ella. Por favor, venga ahora mismo. Mi abuela lo dijo simple y claramente. Dijiste algo urgente al otro lado del teléfono, pero los demás, no. Te pude escuchar exactamente. Nerepeti Jardines, un restaurante. La señora mayor del primer piso de la torre central te dirá la ubicación exacta. Te lo di. Te llamo enseguida. Abuela. Habló cortésmente con Steve y Brad, y luego se alejó un poco más. Se movieron y continuaron la llamada, pero Steve y Brad no estaban nada nervioso. Tras terminar la llamada, la abuela se volvió hacia ellos. Él vino, y dijo con una cálida sonrisa: Estoy buscando a alguien. Steve se rió a carcajadas ante las palabras de la abuela. Ay, es cierto. Sí. ¿Dónde? Solo pídeme que venga y te trataré muy bien, dijo la voz de Steve. Estaba lleno de burla. Miró a la anciana de arriba abajo. Continuó. ¿Qué clase de viejo oriental me está llamando? Los invitados que rodeaban al caballo parecían sorprendidos. El evidente racismo fue un comentario discriminatorio. Algunos invitados negaron con la cabeza y sacaron la lengua. Algunas personas comenzaron a grabar la situación con sus teléfonos, inteligentes, incluido Brad. Seguí al gerente y salí con él. Cuando llegue esa persona, por favor, sal con ella. Así Brad cuidará de la abuela. Dije mientras lo miraba. Ahora tengo confianza en que tengo el apoyo de mi manager, así que soy más atrevido. Eso fue todo. Steve se rió a carcajadas, sacudiendo las manos. ¡Qué gracioso! Le guiñé un ojo a Brad y le dije: No es la primera vez que pasa esto. Steve, siempre intentas amenazarme de esta manera, pero en realidad no es nada. Pan ahora empezó a ignorar por completo a su abuela, como si el partido ya hubiera terminado. Actuó como si estuviera guiando a otros invitados. No hay necesidad de perder el tiempo, dijo Steve, y se dirigió al interior. Del restaurante Brad siguió y saludó a los demás invitados. Empezó. Bienvenidos. ¿Han reservado mesa?
Dijeron que la abuela no existía. Él actuó como si me ignorara por completo y simplemente continuara con sus asuntos como siempre. Continuaron su camino. La abuela los observaba en silencio. Todavía había una sonrisa en su rostro, pero había un extraño significado en esa sonrisa. Otros clientes que entraban al restaurante también observaron esta situación. Algunas personas se sorprendieron con el hermoso hanbok de la abuela y otras aceptaron la situación discriminatoria que acababa de ocurrir. El hanbok de esa abuela era realmente... Es bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué no puedo entrar? ¿Qué dijo el gerente antes? Escuché que lo estaban haciendo y me pareció un poco duro. Pero a pesar de las quejas de los clientes, a Steve y Brad no les importó en absoluto, estaban aún más orgullosos. Tenemos un código de vestimenta. Steve les dijo a otros invitados. Le expliqué y le dije que si no seguía el código de vestimenta, no podía entrar. No puedo. Es una medida necesaria para garantizar la comodidad de todos los huéspedes. Tarda unos 15 minutos. Fluyó. La abuela seguía esperando tranquilamente cerca de la entrada. No estaba leyendo un libro ni mirando mi teléfono. Simplemente esperaba con calma. A veces Steve miraba a su abuela y pensé, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿De verdad crees que vendrá alguien? Brad tenía pensamientos similares. Gerente, ¿cuánto tiempo estará allí esa anciana? ¿Estarás ahí pronto? Steve se rendirá y se irá. Así ha sido siempre, respondí con seguridad. Después de 25 minutos, el restaurante... Un sedán negro se detuvo de repente en la entrada. Un hombre de unos 50 años salió del coche. En la segunda mitad era un hombre pulcro, perfectamente vestido con un traje gris. Llevaba en la mano un maletín negro. Sus pasos eran decididos, y el hombre miró alrededor de la entrada del restaurante. Encontró a la anciana y entró directamente. Se acercó. ¿Qué pasa? La voz del hombre era tranquila y autoritaria. La hubo, pero la actitud hacia la abuela fue muy educada y respetuosa. Steve y Brad se quedaron un poco confundidos al ver a este chipab. Era muy diferente de lo que esperaban. Parecía profesional y confiable, pero aún así serio. No lo acepté. Mi abuela pareció aliviada al ver al hombre. Dijo, y luego habló en voz baja pero clara. Siento que el restaurante no encaja en mi edificio. Esa sola palabra cambió el ambiente. Hubo un momento de silencio. El hombre asintió. Estaba escuchando a mi abuela. Su expresión ya me daba una idea de la situación. Sentí que mi abuela lo había descubierto. Miró a su alrededor y les dedicó una última mirada a Steve y Brad. Había decepción en esa mirada. Sentí una mezcla de arrepentimiento y de querer irme de ese lugar. La abuela empezó a hablar en voz baja. Lo siento, pero deberías ocupar mi lugar. Te lo diré, dijo la abuela mientras miraba al hombre. La abuela finalizó diciendo que el restaurante ya no podrá funcionar en ese edificio. No dijo nada más y salió del restaurante en silencio. El ancho de su hanbok era elegante. La espalda de la abuela, balanceándose, muestra al mismo tiempo dignidad y determinación. Parecía que Steve y Brad estaban completamente en shock cuando vieron a su abuela irse. Me sentí aliviado. Pensé que el dolor de cabeza por fin había terminado. «Mira, se acabó. Salió», dijo Steve a Brad con voz triunfante. Era un farol. ¿Qué podía hacer un viejo? Pan asintió. Dije, ¿dónde está el tema asiático? Las últimas palabras de Brad todavía tienen una conciencia discriminatoria. Se contuvieron. Las dos personas ahora creían completamente que habían ganado. Pensé, vamos a servir a los demás invitados ahora, le dijo Steve a Brad nuevamente. Empezaron a hacer lo suyo, pero luego estaban con su abuela. El hombre que estaba allí comenzó a acercarse a Steve y Brad. «Hola», dijo el hombre con voz educada pero firme. «Este es el abogado Johnson». En ese momento los rostros de Steve y Brad se endurecieron. Empecé a sentir que algo no estaba bien con la palabra abogado. El abogado Johnson continuó, sacando algunos papeles de su maletín. «Te dije que el tipo que acaba de irse es el dueño de este edificio». Steve y Brad son los únicos... Me quedé en blanco por un momento después de escuchar eso. Mi mente tardó unos segundos en procesar la información. Me atraparon. Por favor, salgan de aquí en 30 días. El último caso del abogado Johnson. Cuando pronunciaron esas palabras, Steve y Brad quedaron completamente en shock. «Espera un minuto», gritó Steve con urgencia, poniéndose pálido. A mí también me temblaba la voz. «¿Qué clase de dueño de edificio es este?
exclamó el pan con incredulidad. Momentos antes era un anciano oriental. No puedo creer que la anciana que solía ignorar sea la dueña del edificio. No. El abogado Johnson desdobló los documentos y explicó con calma. Dado que la propietaria de Central Tower es la abuela Kim Soon-ja, el primer piso donde se encuentra este restaurante también es una visita obligada. Debe ser de la abuela. Los documentos muestran claramente la propiedad y el arrendamiento del edificio. El contrato estaba claramente estipulado. Steve revisó los documentos, sintiéndose cada vez más desesperado. Hice una mueca y decidí rescindir el contrato de arrendamiento, por lo que pasó hoy. Steve y Brad decidieron seguir el consejo del abogado Johnson. Estoy en pánico total. Oh, no, Steve. Se acercó al abogado Johnson con urgencia y le dijo, por favor, mírelo solo una vez. Nos equivocamos. Steve, que acababa de comprender la realidad, se frotó las manos y suplicó, empecé. Mi rostro estaba lleno de desesperación y arrepentimiento. Si pierdo mi trabajo o no, Brad estaba igual. Estaba tan arrogante ahora mismo. La actitud no se encontraba por ninguna parte, y ahora estaba completamente encogido, realmente. Lo siento, no lo volveré a hacer. Ahora son personas completamente diferentes. La actitud discriminatoria e ignorante de antes ha desaparecido y ha sido reemplazada por una actitud seria. Solo quedaba una declaración de culpabilidad. El abogado Johnson los miró con calma y dijo, lo siento, pero no hay nada que pueda hacer. Su voz sigue sonando, fue tranquilo pero firme. Fue decisión de mi abuela y simplemente tuve que transmitirla. Simplemente vete después de 30 días. Sus palabras son definitivas. Era un aviso de que no habría más negociaciones ni discusiones. Steve y Brad dijeron, casi me caigo del asiento. Hace un momento estaban... Creí que había ganado completamente, pero ahora lo había perdido todo. Otros clientes dentro del restaurante también observaban la situación. Algunos lo dieron por sentado. Algunos susurraron que era el resultado, y otros negaron con la cabeza, diciendo que estaban siendo demasiado duros. Después del aviso final del abogado Johnson, el dueño del restaurante quedó en completo shock y confusión. Steve sacó su teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Estaba pálido. Tenía sudor frío en la frente. El señor Steve temblaba al hacer la llamada. Lo dije con voz ronca. La habitual mirada segura desapareció sin dejar rastro. Lo siento, señor. Cometimos un error y le llamamos. Escuché la voz de Michael Rodríguez, el dueño. Al principio estaba tranquila como siempre, pero... Mientras escuchaba la explicación de Steve, mi sorpresa fue cada vez mayor. Me dijo que me fuera en 30 días. Su abogado incluso vino a pedirle formalmente que firmara un contrato de arrendamiento. Steve me contó toda la situación con una voz casi llorosa. Expliqué que el hanbok era considerado una prenda de mendigo y que lo usaban los asiáticos mayores. Le conté todo lo que había hecho, lo que decía la voz de Michael. Pude escucharlo fuerte a través de los otros empleados que me rodeaban. Los invitados también lo oyeron. Me voy ahora mismo. No hacer nada y esperar. Al terminar la llamada, Steve está completamente desesperado. Miré a Brett con la mirada perdida. Se acabó. Se acabó por completo. El abogado Johnson permanece en el restaurante, observando cómo se desarrolla toda la situación. Estaba organizando tranquilamente su papeleo y observando las reacciones de Steve y Brad. Estuve observando durante unos 15 minutos cuando un hombre llegó corriendo a la entrada del restaurante. Michael Rodríguez, de 52 años, llegó corriendo. Era un hombre de negocios mexicano-estadounidense que se hizo a sí mismo y que por lo general se mostraba tranquilo y sereno. Es una persona cautelosa, pero en ese momento parecía completamente ansioso. Llevaba una chaqueta de traje apropiada. Su cabello estaba despeinado y ni siquiera había podido usarlo, y su rostro era una mezcla de vergüenza y enojo. Steve Brad Michael estaba haciendo una gran mueca. Llamó a las dos personas con su voz. Steve y Brad estaban furiosos. En cuanto vieron al dueño, bajaron la cabeza. No se atrevieron a mirarlo a los ojos. No, ¿qué demonios hiciste? Michael agarró el hombro de Steve. Le grité, jefe, realmente no sabíamos. No sabíamos cómo tratar a los clientes así. Michael ha estado en el negocio de la restauración durante más de 20 años. Esta es la primera vez que experimento algo así, especialmente para mí.
como alguien de ascendencia mexicana que ha experimentado discriminación. Las acciones de Steve y Brad fueron aún más incomprensibles. Pan para ti también, le dije a los invitados que era de temática oriental. Brad estaba tan intimidado que ni siquiera pudo responder. Michael intentó calmar su ira. Me acerqué al abogado Johnson con gran esfuerzo. El abogado Mysil me recibió amablemente. Dije que realmente lo siento, que como dueño de un negocio lo siento por mis empleados. El abogado Johnson asintió y escuchó a Michael, ya que no había recibido la educación adecuada. Te lo di. ¿Sabes? ¿Dónde está la abuela?, preguntó Michael con seriedad. Le pregunté, quiero ir y disculparme en persona, incluso si eso significa ponerme de rodillas. Te pido perdón. La voz de Michael era sincera. Realmente comprendía la situación. El abogado Johnson pensó por un momento y luego dijo, te dije que me pondré en contacto contigo. Muchas gracias, gracias. Michael inclinó la cabeza y me dio las gracias. El abogado, Johnson, dijo, saqué mi teléfono y llamé a mi abuela. Vino el dueño del restaurante. Escuché la voz tranquila de mi abuela por teléfono. Quiero conocerla en persona. Quiero ser una manzana. Hubo silencio por un momento. La abuela estaba pensando. Eso, me pareció. Y entonces oí la voz de mi abuela. No quiero verte hoy. La decepción cruzó el rostro de Michael, pero su abuela continuó hablando. Ven al Moonstone Café en unos días. El abogado Johnson te contará lo que dijo la abuela. Se lo di a Michael. Su abuela dijo que vendría al Moonstone Café, cerca de Berry's, a las 2 de la tarde, 3 días después. Me pidió que lo viera. La esperanza se reflejó en el rostro de Michael. De verdad, de verdad. Nos vemos. Él dijo que me lo daría, sí, pero el abogado Johnson dijo con una mirada seria en su rostro. Mi abuela es muy creo que te hirieron. Sin una disculpa sincera y una reflexión, será difícil que te perdonen. Michael asintió. Por supuesto que sí, me equivoqué. Pediré perdón, aunque tenga que arrodillarme. Y Michael y Steve. Volviendo al pan, los dos debéis ir juntos. Steve y Brad asintieron. Ahora se daban cuenta de lo grandes que eran. Empecé a darme cuenta de que había cometido un error. 3 días después, a las 2 de la tarde. Moonstone Café, cerca de Berry Hills, tiene un ambiente tranquilo y lujoso. Era un lugar con sofás de cuero y música jazz suave. Era un lugar donde la cálida iluminación resultaba reconfortante. Mi abuela estaba a un lado del café. Estaba sentado en una mesa tranquila, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Sentí emociones complejas cruzando mi mente. Exactamente a las 2 de la tarde. 3 personas entraron a la cafetería. Michael estaba al frente. Steve y Brad lo siguieron. Los 3 vestían traje. Estaba vestido elegantemente, pero su rostro estaba lleno de tensión y ansiedad. Estaba lleno. En cuanto Michael encontró a su abuela, caminó rápidamente. Se acercó. Steve y Brad lo siguieron. Los 3 llegaron frente a la abuela. El hombre se arrodilló sin decir palabra. Había otros clientes en el café. Miré hacia atrás, sorprendido por lo que vi, pero a las 3 personas no les importó en absoluto. No, solo le pedí disculpas sinceras a mi abuela. Era importante, abuela, lo siento mucho. Michael se arrodilló, inclinó la cabeza profundamente y habló con sincero pesar y disculpa en su voz. Estaba lleno de nuestro personal que dejó cicatrices indelebles en la abuela. Steve y Brad también inclinaron la cabeza como si estuvieran tocando el suelo. Me disculpé. Lo siento mucho. Por favor, perdóname, abuela. Después de mirarlos por un momento, dijo con voz suave pero firme. Él dijo, levántate. Las 3 personas levantaron la vista y miraron a la abuela. Siéntate y habla. La abuela te está enseñando las sillas frente a ti. Dijo que su voz sonaba tranquila en lugar de enojada y que quería educarlos. Sentí a la nueva persona sentada cuidadosamente en la silla. Me senté, todavía con aspecto nervioso, pero la actitud tranquila de mi abuela me hizo sentir mejor poco a poco. También hubo una mirada de alivio. La abuela miró a la nueva persona por un momento y luego abrió la boca lentamente. Tienes una idea equivocada del hanbok y de Corea. La voz de la abuela decía, era suave, pero contenía profunda sabiduría y experiencia. Es nuestro orgulloso traje tradicional y es más formal que cualquier otra vestimenta. Las 3 personas escuchaban atentamente las palabras de la abuela, y la persona es
Un error obvio, juzgar por la apariencia o el origen. Hay un tono grave en la voz de mi abuela. La tristeza se apoderó de mí. Mi marido quedó profundamente herido por esta discriminación hace 50 años. La herida era tan profunda que nunca volví a usar hanbok hasta que muriera. No pude. Mi abuela se detuvo un momento y miró por la ventana. Lo miré y me pareció que los recuerdos de mi abuelo volvían a mí. Tuve un sueño que mi marido no pudo terminar. Fui a ese restaurante vestido con hanbok para lograrlo con confianza. Quería mostrar con orgullo nuestra cultura en los rostros de las 3 personas. Se llenaron de vergüenza y arrepentimiento, sabiendo cuánto daño se habían hecho. Ahora estoy empezando a darme cuenta de que ustedes me lo han dado, pero dije lo mismo que oí hace 50 años. Ropa de mendigo, ropa rara. La voz de mi abuela tembló levemente. En ese momento, el mundo parecía completamente... Sentí una sensación de desesperación porque nada había cambiado. El país llamado América sigue siendo... Me sentí decepcionado, porque llegó a un nivel que Steve ya no podía soportar. Inclinó la cabeza como si nada hubiera pasado y dijo, «Lo sentimos mucho». Era un ignorante. Había una sinceridad reflejada en su voz. «¿De verdad? Lo siento, todo es culpa mía», dijo. Pan con voz temblorosa. «Te dije que nunca volveré a cometer este error. También quiero aprender más sobre otras culturas. Aprenderé, estudiaré y se lo contaré a otros también. Te lo daré». Michael miró a su abuela y dijo con seriedad, «Abuela, danos una oportunidad más. Por favor, dame una oportunidad». «Dave, ¿verdad que voy a cambiar?» Mi abuela es una persona nueva. Escuché una disculpa sincera y vi un remordimiento genuino en sus ojos. Pude ver el arrepentimiento. «Sé que estás reflexionando de verdad». La abuela habló en voz baja. «Pero lo importante es esto. Es para evitar que les pasen cosas a otras personas». La mesa de la abuela. Tomó un sorbo del té que estaba encima y siguió hablando. «Todos somos diferentes. Tenemos diferentes culturas y orígenes. Esas diferencias no son malas. Son hermosas. Los 3 deben comprender que es lo mismo que escuchar». Las palabras de su abuela. No solo había hanbok, sino también saris indios, trajes tradicionales africanos y escoceses. Kilt. Cada traje tradicional contiene la historia y la cultura del país. El respeto es una verdadera sociedad multicultural. La educación de la abuela. Continuó diciendo que no se trataba solo de obtener una disculpa, sino que realmente podían cambiar. «Me estabas ayudando a tener una variedad de restaurantes que manejas. Tendremos invitados de todos los orígenes culturales y debemos respetarlos a todos por igual». Michael asintió y dijo, «Tu abuela, a partir de ahora todo estará bien. Brindaremos educación multicultural a nuestros empleados y también tendremos una política antidiscriminación. Me aseguraré de hacerlo y luego la abuela se irá por un tiempo. Deja de hablar y mira a la nueva persona». Lo más importante es, se trata de una mentalidad que te permite no solo recibir una educación superficial, sino comprender verdaderamente otras culturas. Hay que tener un corazón respetuoso. En una conversación que duró más de 1 hora, las 3 personas aprendí mucho sobre el significado del hanbok, la importancia de la diversidad cultural y, sobre todo, el respeto mutuo. Me di cuenta profundamente de la necesidad y, finalmente, mi abuela dijiste que te perdonaría, pero el verdadero perdón depende de cómo te comportes en el futuro. La nueva persona hace una profunda reverencia. Me incliné y les di las gracias. Sus rostros ahora reflejaban verdadera iluminación y determinación. Pasó 1 año desde ese día. El 24 de noviembre, mi abuelo, habían pasado exactamente 2 años desde su fallecimiento. Era una cálida tarde de otoño. La abuela volvió a visitar el cementerio. Hace 1 año. Llevaban el mismo hanbok, una blusa lavanda y una falda rosa claro. Fue el precioso hanbok que mi abuelo me dio como último regalo. Pero el ambiente era diferente al de hace 1 año. Había calma en el rostro de la abuela. Me llené de satisfacción al colocar cuidadosamente crisantemos frente a la lápida de mi abuelo. La abuela se arrodilló en el césped. «Cariño, han pasado 2 años». Había calidez en la voz de mi abuela, mientras acariciaba la lápida. «Dijiste eso. Ahora siento que puedo usar hanbok con confianza». El viento otoñal soplaba y mecía la falda del hanbok de mi abuela.
Era igualita a la de mi abuelo. Parecía que el restaurante estaba completamente diferente. «Te gustará mucho», dijo la abuela con una sonrisa. «Dijiste que volvería esta noche y nos veríamos. Lamento no haber podido acompañarte. Es una lástima, pero por favor, quédate conmigo». Al menos en espíritu. Abuela, estarás aquí otros 30 minutos. Después de hablar con el abuelo, se levantó lentamente. «Luego vuelvo, cariño. Te contaré toda la historia esa misma tarde a las 7 de la tarde». Mi abuela estaba una vez más delante del Le Petit Jardin, vistiendo el mismo hanbok que hacía un año. Estabas en el mismo lugar, llevabas la misma ropa, pero todo era diferente. Había una gran pancarta colgada en la entrada del restaurante. Día del hanbok coreano. Y la persona que abrió la puerta del restaurante y salió, llevaba un hanbok, era Pan. Pan, elegantemente vestido con un hanbok masculino. Era diferente a hace un año. Era una persona completamente diferente. Su rostro estaba lleno de una sonrisa sincera. En cuanto vi a mi abuela, la saludé con cariño. «Bienvenida, abuela». Había una alegría genuina en la voz de Brad. Hoy fue un día realmente especial. Era un día precioso. Al entrar al restaurante, me recibió una vista realmente asombrosa. Todo el personal llevaban hanbok. Los camareros y camareras llevaban hermosos hanbok. El personal femenino prestaba servicio con faldas escotadas de distintos colores. El personal masculino llevaba faldas y pantalones escotados. Steve también. Saludé a mi abuela con un hanbok. El hanbok era, realmente, el hermoso Steve le envió un cordial saludo a su abuela. Hace un año, ella dijo que llevaba un vestido de mendiga. La persona que me insultó ha cambiado tanto que quiero volver a encontrarme con ella. También trabajamos vistiendo hanbok y nos sentimos muy bien. No sabía que fuera un atuendo tan elegante y cómodo. Michael también apareció. Llevaba un hanbok muy bonito. Abuela, no sabes cuánto aprendimos en un año. Michael guió a su abuela hasta el mejor asiento del restaurante y le dijo: «Cada semana, cultura. Estoy recibiendo educación y he aprendido mucho sobre la cultura coreana». Todos los empleados saludaron uno por uno a la anciana sentada a la mesa. Gracias a mi abuela, hemos crecido muchísimo. Ella nos ha enseñado a cuidarlos. Te reíste enojado por esa cosa discriminatoria hace un año. La actitud de ignorar ha desaparecido, y ahora hay gente que realmente entiende y respeta otras culturas. Ya está hecho. El menú de hoy también es especial. El pan lo trajo todo. Te dije que también preparé comida coreana. Comida francesa y coreana. Es un menú fusión. El menú dice que es un elegante plato fusión, como la belleza del hanbok. Está escrito que mientras comía, mi abuela miró a su alrededor. Miré a mi alrededor y otros invitados también disfrutaban de esa atmósfera especial. Los invitados se tomaron fotografías con el personal vestido con hanbok, y algunos incluso se tomaron fotografías con el personal vestido con hanbok. También le pregunté a Steve qué gran idea era. Un invitado le preguntó a Steve qué gran idea era. Dije que debería haber más restaurantes que muestren este tipo de diversidad cultural. La abuela miró el espectáculo y pensó: «Cariño, esto es lo que soñamos». Llegó el día. Era el momento que mi abuelo tanto anhelaba. Vestía hanbok y se erguía. Comer en un restaurante gourmet y ver a la gente admirar y respetar la belleza del hanbok. Después de terminar la comida, Michael se acercó a su abuela. «Abuela, preparamos una pequeña high, un regalo». Michael le da a la abuela una caja bien envuelta. Abrí la caja y había un hermoso broche hanbok dentro. Lo diseñamos nosotros mismos. Era el hanbok que me enseñó mi abuela. Es un símbolo de belleza, y el broche tiene la forma de una chaqueta hanbok. Estaba delicadamente grabado y debajo estaba escrito en pequeñas letras: «La belleza de la cultura». Estaba escrito que brillaría cuando lo comprendieras. Mi abuela recibió el regalo. Las lágrimas eran puras. Eran lágrimas de alegría. «Gracias. Muchas gracias». Había una emoción sincera en la voz de la abuela. «Mi marido estará muy feliz de que hayáis cambiado tanto». Finalmente, cuando salía del restaurante, la abuela dijo una vez más. Miré hacia atrás y todo el personal vestido con hanbok salió y saludó a la abuela. Había una sincera gratitud y respeto en sus rostros. Estaba lleno, abuela. Vuelve la próxima vez para disfrutar de más comida coreana deliciosa. Lo prepararé. La abuela le sonrió cálidamente
y les estrechó la mano. Esa noche, mi abuela meneó la cabeza frente a la foto de mi abuelo. Te lo dije todo, cariño, hoy. De verdad, estaba feliz. Qué bien hubiera sido si tú también hubieras estado allí. En la foto mi abuelo tiene una sonrisa cálida. Fue como si lo estuvieras haciendo, como si dijeras, bien hecho, cariño, estoy muy orgulloso de ti. Parecía que la abuela durmió bien esa noche. Estaba durmiendo. Mi corazón estaba lleno de calidez y esperanza. El mundo puede cambiar. La esperanza y la creencia de que diferentes culturas pueden combinarse maravillosamente. Sobre todo, me alegro de haber podido escuchar el sueño de mi ser querido. Tuve esa dolorosa experiencia de discriminación hace un año, y eso finalmente hizo del mundo un lugar más hermoso. Fue la semilla que formó el coraje y la sabiduría de la abuela y la sinceridad del pueblo. Fue un pequeño milagro el cambio creado, y esta historia continúa incluso ahora. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir ofreciendo contenido como este. Y por supuesto, queremos saber tu opinión. Comenta abajo. ¿Qué te pareció? Leemos todo con atención. Hasta el próximo video.